Bienvenidos a la clase de matemáticas. Hoy veremos la lección número 22, los cilindros y sus usos. En esta lección veremos qué es un cilindro y sus tipos de cilindro, sus aplicaciones, los elementos de un cilindro y su desarrollo, cómo calcular el volumen y su capacidad, junto con sus fórmulas y despejes y resolución de problemas. Para conocer más de los cilindros, empecemos con su definición. El cilindro es una forma geométrica específica que cuenta con dos bases planas paralelas entre sí, ubicadas cada una en los dos extremos del mismo. Veamos esas dos figuras que tenemos ahí. Los cilindros y sus tipos. Tenemos dos, el recto y el oblicuo. Cilindro recto. El eje de rotación es perpendicular a las bases. Si las bases son círculos, es un cilindro recto circular. Por el otro lado, cilindro oblicuo, de base elíptica. El ángulo entre el eje y las bases no es un ángulo recto. Conociendo lo que son los cilindros, nosotros nos vamos a enfocar en nuestra lección en los cilindros rectos, como las jeringas, los vasos de precipitado, que vamos a ver en la siguiente de los cilindros. Sus aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, las pilas, las lámparas de luz, en la medicina las jeringas, en el laboratorio conocemos las probetas, los vasos de precipitado y los tubos de ensayo. También los botes de basura son cilindros. Conozcamos más de los cilindros. ¿Qué elementos tienen los cilindros? Tiene un eje, es el lado del rectángulo que permanece fijo en el giro. Las bases son dos círculos perpendiculares al eje. La altura es la distancia entre las dos bases. El radio es la longitud desde el eje hasta el extremo del cilindro. Corresponde con el radio de la base. Veamos también su desarrollo plano para construir un cilindro. El desarrollo plano de un cilindro recto es un rectángulo y dos círculos congruentes. La base del rectángulo que forma la superficie lateral tiene la misma longitud que la circunferencia del círculo que forma cada base y la altura coincide con la del cilindro. Para construir un cilindro es necesario saber el área de todo el cilindro para construirlo, como en la figura. Hay que hallar el área de cada parte del cilindro y después lo vamos a sumar. Por ejemplo, la base. Vamos a conocer primero su perímetro, que es la longitud de toda la base. Vamos a conocer también el área del rectángulo. Conociendo el perímetro, por la altura conocemos el área del rectángulo. El área de la base, pi por radio al cuadrado. Si sumamos todas las partes del cilindro, vamos a obtener el área. El área del rectángulo más el área de la base nos da el área total para construir un segundo. Ya construido ese cilindro, podemos calcular el volumen de ese cilindro, que es igual al área de la base por la altura. Es decir, el volumen es pi por radio al cuadrado por la altura. Es importante para nuestra lección conocer las fórmulas que vamos a aplicar en la lección número 22, como es el volumen. El volumen, como analogía de lo que acabamos de ver de prismas, el volumen es el área de la base por la altura, donde estamos viendo que el cilindro tiene de base
un círculo, entonces el área de la base va a ser pi por radio al cuadrado. Sustituyendo el área de la base, encontramos que el volumen es pi por radio al cuadrado por la altura. Por otro lado, tenemos la capacidad. Estas conversiones ya las empezamos a conocer anteriormente. Y decíamos que un decímetro cúbico es igual a un litro. 1000 centímetros cúbicos es igual a un decímetro cúbico. Por lo tanto, 1000 centímetros cúbicos va a ser igual a 1000 mililitros. Y concluimos, un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Esto es necesario para nuestro análisis en la lección. Ahora, el despejar una incógnita también es importante, porque nos la solicitan en los problemas. Por ejemplo, tenemos como planteamiento, vamos a encontrar la longitud. Entonces, tenemos la fórmula, volumen es igual al área de la base por h, que es la altura. En este caso h es nuestra longitud. Entonces podemos invertir esta fórmula quedando área de la base por la altura igual a b. Y despejamos h, bajamos b y el área de la base que está multiplicando pasa dividiendo. Y sustituimos el volumen es igual a pi por radio al cuadrado. Otro caso es despejar el radio. Por ejemplo, en el área de la base pi por radio al cuadrado vamos a despejar radio al cuadrado, la invertimos y despejamos r. Se baja a b, pi que está multiplicando pasa dividiendo, este cuadrado al pasar del otro lado va a pasar como raíz y ya tenemos nuestra fórmula del radio. Otra fórmula que tiene radio es cuando tenemos volumen es pi por radio al cuadrado por la altura. Invertimos nuestra ecuación y vamos a despejar r. R es igual, se baja la b, pi por h que estaba multiplicando pasa dividiendo, el cuadrado al pasar del otro lado va a pasar como raíz. Problemas de volumen de cilindros. En este esquema vamos a tener del lado derecho el área de la base, las fórmulas, el volumen y los despejes y la capacidad que vamos a utilizar para resolver un problema. Vamos a plantear tres problemas. ¿Cómo se aplica? El problema 1 nos dice que la longitud tendrá una jeringa cuyo diámetro interior mide 1.5 centímetros y tiene de capacidad 10 milímetros. Hay que responderlo en nuestro cuaderno. Bien. Vamos a aplicar nuestros datos, la fórmula, la sustitución y despejar y ver el resultado. Datos. H es la incógnita, diámetro es igual a 1.5 centímetros y por lo tanto el radio va a ser 0.75. Si el volumen dice 10 milímetros, hay que convertirlos a centímetros cúbicos. 1 milímetro es igual a 1 centímetro cúbico, por eso nos queda 10 centímetros cúbicos. Fórmula que vamos a aplicar. Primeramente, voy a conocer el área de la base, que es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces empiezo en sustitución. Pi, que vale 3.14, por el radio, que es 0.75 al cuadrado, y nos da como resultado 1.766 centímetros cuadrados. Ahora, como nos están pidiendo la altura, y nosotros ya hicimos ese análisis, la altura es igual al volumen sobre el área de la base en este caso. La altura, que vale 10 centímetros cúbicos, entre el área, que vale 1.766 centímetros cuadrados, nos da como resultado 5.65 centímetros de longitud de ese cilindro. Ahora, veamos el problema número 2. En el problema número 2 nos dice el problema: ¿qué volumen podrá contener una probeta que tiene 15 centímetros de altura y cuya base mide 4.5 centímetros de diámetro?
Vamos a realizar el mismo procedimiento. Primero los datos. Diámetro igual a 4.5 centímetros. Encontramos el radio necesariamente, 2.25 centímetros. Nos dan el valor de la altura, que vale 15 centímetros, y nos preguntan cuál es el volumen. Las fórmulas que vamos a utilizar es el área de la base y el volumen. Primeramente, sustituimos para calcular el área de la base. El área de base es igual a 3.14. Entre paréntesis ponemos 2.25 al cuadrado, teniendo como resultado 15.896. El área de la base se da en centímetros cuadrados. Y calculamos el volumen. 15.896 por 15 nos da 238.5 centímetros cúbicos. Bien, ¡qué fácil! Problema número 3. Si uno de estos envases, como los de precipitado, miden 15 centímetros de alto y contiene 1 litro, la pregunta es, ¿cuánto mide el diámetro de su base? Aquí tenemos que primeramente obtener los datos. ¿Qué datos tenemos? La altura es igual, o longitud es igual a 15 centímetros. Nos dan un volumen de 1 litro. Nosotros lo vamos a convertir inmediatamente 1 litro a mililitros, o sea, 1000 mililitros. Si fuera a centímetros cúbicos serían 1000 centímetros cúbicos. ¿Qué nos piden? El diámetro. D es la incógnita. Voy a utilizar fórmulas y despejes que ya teníamos. El área de la base es igual. Aquí este despeje no lo habíamos hecho. Donde decía el volumen es igual al área de la base por la altura. Vamos a despejar el área de la base, que es igual a, se bajaba a la B, y la H que estaba multiplicando pasa dividiendo. Entonces con esto yo puedo calcular el área de la base, 1000 centímetros cúbicos entre 15 centímetros de la longitud. Y obtenemos 6.6 centímetros cuadrados. Ahora, ya teníamos este despeje. El radio es el área de la base sobre pi. Y le sacábamos la raíz cuadrada. Hagamos la operación. 66.6 entre 3.14 y obtenemos la raíz. Esto es igual a 4.6 centímetros. Pero nos están pidiendo el radio, el diámetro. Lo vamos a multiplicar por 2 y obtenemos que el diámetro es igual a 9.2 centímetros. Ya conocemos cómo resolver un problema. Ahora bien, empecemos a contestar nuestra lección 22. Iniciamos en la página 204. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.